Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa en esta primera emisión de jueves 23 de marzo. Y bueno, pues rápidamente vamos a proceder al saludo a los compañeros. Nos vamos a saludo económico para darle rapidez y aprovechar mejor el tiempo de este espacio. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros y buenos días a la respetable audiencia. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, compañeros de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que hoy jueves nos escuchan. Recuerden que no caigan en la tentación, no tienen permiso. ¿Qué tanto es tantito, nada, hombre? Bueno, nada. Ya casi es viernes. Armando Ojeda, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo para toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa Y más allácito de nuestras fronteras. muy bien. Obviando Y tiempo. saludamos a Jessy Jauregui de Estudio en Los Mochis. Jessy, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días al auditorio de Línea Directa y a todos los compañeros. Bueno, pues si eres deudor de pensión alimenticia o estás afectada porque no te pagan la pensión alimenticia o los niños, en este caso, que resulten, este programa es para hablar de esta reforma, este dictamen aprobado en el Senado de la República ayer. Abrimos la mesa, Jesús. Sí, bueno, hay una modificación a la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para todos aquellos deudores y deudoras de pensión alimentaria, Víctor, porque bueno, cuando se dan los divorcios, pues hay quienes quedan con obligaciones y entonces tienes que pagar por el concepto de alimentos, vivienda, educación, vestido, calzado, salud, incluso recreación, todo aquello que ayude para el sano desarrollo de los infantes, de los menores, de los niños, de las niñas y adolescentes, incluso hasta que concluyan su educación superior, Víctor, ¿no? Hasta que concluyan a los 25 años y siguen estudiando, ¿no? Entonces, pero bueno, dicen, además por los estudios presentados en esta modificación a la ley, que 7 de cada 10 divorcios concluyen con inconvenientes en el tema del pago de las pensiones. Generalmente son hombres, en un 90% son hombres, es decir, 9 de cada 10 deudores son deudores alimentarios, que no cumplen con sus obligaciones, que no pagan lo que les corresponde y que dejan ahí a su suerte en aquellos en los que está la responsabilidad de mantener. Es decir, solamente 3 de cada 10 divorcios concluyen en el buen pago de la pensión alimentaria. 3 de cada 10. 3 de cada 10. Bueno. Entonces esto obliga a tomar una determinación. Y esta determinación, bueno, la vamos a platicar en el transcurso del programa. Así es, de eso se trata. Vamos contigo, Juan. Sí, bueno, ya dijo un poquito Jesús lo que se trata y al final del día cuáles son las disposiciones que trae esta ley, algunas en lo general, es que va a ser ya complicado para los deudores alimentarios tramitar un pasaporte, tramitar licencias, creo que también por ahí viene el INE, tener otro tipo de trámites con el gobierno serían limitados para los deudores. En lo general estoy de acuerdo, también competir por cargos de elección popular, que esto ya existía, ya estaba. ¿Puedes explicar eso rápidamente? Sí, ya lo habían modificado la ley para cualquier deudor o que esté registrado como deudor de pensión alimentaria no va a poder competir por ningún cargo de elección popular, ni ser, creo que, miembros del INE, ni de ningún tribunal, por ahí va. Esto ya está, incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una controversia, una acción de inconstitucionalidad en el estado de Hidalgo, ya dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sí está válido esta ley. Es decir, no van a poder competir aquellos que estén en el padrón de deudores. Esto ya, digamos, fue cosa juzgada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tiene jurisprudencia al respecto y ahí sí no hay mucho que averiguar en esta parte única exclusivamente de las candidaturas. No, estoy de acuerdo en el fondo, o sea, al final del día yo creo que todos debemos de, como sociedad, pedir que los niños mantengan sus derechos. Ahí sí no tengo ningún inconveniente, es más, tendrían que todavía apretar más en algunas otras leyes. Sin embargo, analizando específicamente esta ley, le veo muchos problemas a la hora de la ejecución, sobre todo porque están solicitando, por ejemplo, voy a decir algo, que presentes una carta de no estar tú en el padrón de deudores. Si vas a tramitar cualquier cosa, entonces es un trámite más que le agregamos al montón de trámites que llevamos. Ahora nosotros vamos a tener que ir a solicitar ante quien sea que expida esto para
para tramitar cualquier cosa vamos a tener que ir a solicitar esto antes que nos dé una licencia, un pasaporte, todo. Y eso Bien. se me hace en verdad una tontería burocrática más. Ahorita seguimos con lo demás, porque sí hay varias cosas, efectivamente, varias consideraciones. Armando. Bueno, yo creo que la protección a niños, niñas y adolescentes debe ser un valor entendido. Toda ley, yo soy desde mi punto de vista, toda ley, reglamento, acuerdo que vaya encaminado a proteger los derechos de los niños, por supuesto que va a ser bien acogida y debe ser atendida puntualmente. No debería legislarse la obligatoriedad de los padres para atender a la necesidad de sus hijos, de sus propios hijos. Pero hay cada baquetón. Hábitos. Ahí bueno. es Bien, donde entra la nomás. necesidad, pues, precisamente, de legislar y de obligar a un padre de familia a atender a su propio hijo. Toda obligatoriedad, increíble, incluso. toda obligatoriedad tiene que estar legislada, si no, Sí. no es obligatoriedad. Claro, no, por supuesto, Juan, estoy de acuerdo contigo. Pero tiene razón, Armando. Sí, Es debería cosas ser. obvias. Son novias, Sí, pues, sí. o sea, ¿qué el tesoro más grande que tiene uno son los hijos? ¿Cómo vas a olvidar? Y van a obligarte a darle alimentación Pues sí. a tu Pues hijo. sí, por eso las ¿Cómo van a leyes obligarte para a eso darle son la las atención y los requerimientos, a curarlo cuando se enferma, a darle la educación? Aunque esté separado de su esposa, hay un divorcio, una separación amistosa, si tú quieres, de cualquier manera, pues yo creo que no es casi inentendible que lo tengan que obligar hasta suspenderle algunos derechos constitucionales como la tarjeta INE, el pasaporte, por ejemplo, la licencia de manejar, como lo bien comentaba aquí Juan. Y entonces, aquí sí, a mí me rebota esta idea. Yo creo que falta muchísima conciencia, porque hay muchos hombres, principalmente hombres, que no atienden esta necesidad de los hijos, y ahí sí, la verdad, sí se merecen un buen castigo. Bien, vamos contigo, Jesse. Y creo que el trabajo que está haciendo Víctor, esta reforma es interesante porque por fin se plantea de fondo la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Recordemos que sí hay algunas modificaciones en los estados, pero solamente es una base de datos estatal. Estas personas pueden evadir estas responsabilidades que tienen huyendo o estableciéndose en otra entidad federativa. Pero lo importante es ver, en México, 3 de cada 4 niños, y esta es la parte importante, de padres separados no recibe un apoyo en su pensión alimenticia, que incluye, ya lo comentaba Jesús, varios factores. Pero también, ¿por qué hacen esto las autoridades? Recordemos que actualmente, y esto me gustaría cuestionarlo también a nuestro auditorio, ¿qué casos no saben de deudores que manifiestan un salario inferior para no brindar el apoyo necesario a sus hijos? Deudores que incluso se colocan intencionalmente en un estado de insolvencia, renuncian a sus empleos para no cumplir con esta obligación alimentaria. Muchos de ellos incluso se cambian de domicilio, huyen incluso hacia Estados Unidos para evadir la responsabilidad con uno o varios hijos, y por esta razón que son tan frecuentes, podemos incluir muchísimos más, es que están trabajando en esto. Más adelante, Víctor, me gustaría ver que otros factores que también contempla esta reforma, porque no nada más tiene que ver con el tema del INE y pasaportes, incluso el tema de que si quisieran contraer segundas nupcias, tendrán que solicitar también Claro, información. muy bien, Jesús. Sí, justo. Y esto que está tocando Jesse es muy importante, porque son segundas, terceras, cuartas, quintas, con no sé cuántas nupcias. Sí. Y esto es bien importante porque cuando se vuelven a casar, estas personas seguramente repetirán el patrón. Y es muy importante para su segunda esposa, tercera, cuarta o la que vaya, que revisen en este padrón y sepan a qué van sus nuevas esposas. Si es deudor alimentario del primer matrimonio, pues sepan con qué fichita se van a casar para la segunda nupcia y para la que probablemente sea la tercera o cuarta. Y no es un asunto del orden personal, porque es un asunto también que ya heredó una deuda en el principio, porque está ahí debiendo pensión alimentaria con quienes ya tienen derechos, Víctor, que son sus primeros hijos. Es decir, para que vayan dándose cuenta de a qué van, ¿no? Que no vayan a ciegas. Esto es importante. Ahora, en algunos estados ya está digamos, registro abierto, como en la Ciudad de México. Hace ratito estaba yo haciendo un ejercicio en la Ciudad de México. Usted puede poner ahí, está el registro abierto, pone los apellidos de la persona que quiera consultar, pone los apellidos y el nombre y aparece si está o no en el registro. Sinaloa, en el 2022, el 29 de agosto, también lo aprobó.
nada más que no esté el registro abierto. Es como esas tantas cosas que se legislan y quedan ahí nada más al garete. Se supone que tiene que estar este registro abierto también para que se pueda acceder a ver cuántas personas están en este registro y quiénes van a estar ahí. Aquellos que se van a un juicio. En este juicio se determina por un juez que hay una pensión alimentaria. Esta pensión alimentaria, en tanto se esté pagando, pues no pasa nada, ¿no? Si uno está al corriente de sus obligaciones con sus hijos, pues no pasa nada. Pero en el momento en el que la madre o los hijos dejen de recibir esta pensión, se acude con la autoridad competente y si se determina que no se está pagando, se sube inmediatamente al registro y ahí es donde empezaría a cancelarte la posibilidad de tener licencia, pasaporte y todo lo demás que esté estipulando la ley, y aparecerás en este registro y luego entonces pues ya perderás estos derechos. Muy bien, Juan. Sí, seguramente se van a venir varias acciones de inconstitucionalidad con esto. Voy a repetirlo otra vez porque a veces no me explico bien. Sí creo yo que qué bueno que existe este registro de deudores, qué bueno que le sigan ajustando las tuercas, que haya leyes que obliguen a los que deben a pagarlo y hacerse cargo de responsabilidad de sus hijos. En eso estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, creo que las aplicaciones de las leyes a veces crean más problemas que las que resuelven. Por ejemplo, vamos suponiendo este caso, una persona que le impiden sacar cualquier tipo de identificación, no vas a poder abrir una cuenta de banco, no vas a poder conseguir tan fácil trabajo, por lo tanto, el pagarle a tus hijos la pensión a un mandatado por el tribunal, al no poder acceder a todo esto, pues vas a tener un pretexto más para no hacerlo. No le des más pretextos a las personas que no quieran pagar. Yo creo que hay otras formas de apretarle. Y repito, con algunas acciones de inconstitucionalidad incluso pueden hacer que se caigan 3 o 4 de estas prohibiciones. Sí creo la parte penal, por ejemplo, ahí la parte penal debería aplicarse más. Debería acceder a otro tipo de cuestiones, pero esta parte de quitarle su derecho de identificación va en contra también del menor, ¿no? Por muchas razones. Porque... Pero, señor González, perdón que te interrumpa, por algo que dijiste ahorita. Pero el trámite para comprobar que no aparece en el padrón, dice, ¿no les parece recaudatorio? Claro que sí, pues es como cuando te solicitan bueno, no recaudatorio, no es recaudatorio, pero cuando te solicitan, por ejemplo, la carta de antecedentes penales, es antes en algunos te lo pedían para todo, ahora ya no tanto, pero es un trámite más. Yo sí creo ahí que en verdad hay que facilitar la vida de los ciudadanos. Si ya existe el padrón, ¿por qué no el gobierno solo se mete y revisa? ¿Por qué te están pidiendo a ti que presentes esta carta? Es una tontería burocrática. Bien. Armando, vamos contigo. Yo creo que está muy bien que se legisle, se piense, volteen a ver todas las autoridades de los poderes legislativos hacia la figura de los menores, porque son el sector desprotegido de nuestra sociedad. Es correcto, pero yo creo que si se trata en verdad de meter en cintura y de castigar a quienes incumplen con sus hijos, no hay otra razón que los pueda intimidar o de alguna manera obligar a cumplir más que la cárcel, el arresto, la justicia penal aplicada o civil, pero el arresto temporal o no sé, el tiempo, sí, pero no hay cosa, incluso ni los impuestos causan el impacto que la amenaza de ser arrestado y exhibido en la cárcel como un deudor, una persona que no quiso apoyar a sus hijos. Yo creo que para cualquier persona sería el castigo mayor. Lo demás, eso de evitarle los trámites, las tarjetas y eso, pues en el caso del INE es por 10 años. Alguien que se divorcie mañana o pasado, pues ya tiene 10 años garantizado su INE. La licencia de manejar hasta por 6 años. No, pero el INE no pasaporte. Es nada más para ponerlo claro. El INE no es pasaporte y licencia. Nada. Pasaporte. INE también, ¿eh? El INE también. Aquí dice que no. En la parecía que al parecer está incluido, pero el pasaporte por 10 años también. Si entra Jesús, vamos a dejar que termine Jesús y luego reanudamos. Sí, nada más aquí en la página del Senado de la República dice licencia, pasaporte, licencia para conducir, pasaporte. ¿Es el comunicado? Sí, aquí está. ¿Es el comunicado? El que hizo el comunicado, pues yo creo que se equivocó, le faltó omitió. Ahí porque sí está en el dictamen. Sí, Senado va la ley. A ver, antes de la pausa, Jesse, vamos contigo.
Dice que entre los trámites y procedimientos que podrán requerir de la expedición de este certificado, Víctor, sí están las licencias, permisos para conducir, pasaporte o documento de identidad y viaje. Participar como candidato, o sea, tiene que estar, estos son los que van a tener, ¿no? Que se tienen forzosamente que tener una expedición de certificado de que no son morosos o deudores de pensión alimenticia para que se les pueda dar o liberar este documento. Otro dato, Víctor, también quien realice ante notario público relativos a la compra o venta de bienes inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales y en las solicitudes de matrimonio, el juez del registro civil hará del conocimiento si algunos de los contrayentes se encuentra inscrito o no en ese registro, ¿no? Entonces, para ver con amplitud qué tanto contempla esta reforma. Jesse está estudiando Derecho, Juan es abogado ya. Aquí nos hace una pregunta, la voy a dejar ahí, nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos de la pausa vamos a quedar en el corte sin comerciales, pero para que nuestra audiencia en radio también se entere. A ver, ahí les va. Dice, ¿qué pasa cuando el padre no quiere reconocer o se niega a reconocer a sus hijos? ¿Cómo le pides o lo obligues a que pague una pensión si no se hizo responsable y no lo registró con su apellido? ¿Hay una solución para ello? Dejamos la pregunta ahí en el aire y vamos a ver qué dice la ley al respecto. Vamos a la pausa. En radio nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Estamos hablando de estas nuevas medidas que ha aprobado el Senado. Es la reforma a la ley para la protección de niñas, niños y adolescentes sobre pensión alimenticia. Si eres deudor, ya no vas a poder tramitar pasaporte, la credencial del INE, licencia de conducir, entre otros candaditos por ahí que les están poniendo. Volvemos después de la pausa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Decía Armando hace un momento, Jesse no puede entrar en esta parte porque no tenemos el enlace, pero decía Armando hace un momento algo que pues tiene toda la razón. Y yo le diría, no me cabe en la cabeza cómo entender que un padre no reconozca a un hijo. O sea, eso ya definitivamente es el extremo de la irresponsabilidad y la inconsciencia, llegar a esos extremos, ¿no? Sobre todo cuando le dejas toda la responsabilidad a la madre, que en muchas ocasiones no tiene la capacidad económica para salir adelante, y a pesar de ello, mi reconocimiento para muchas madres solteras que enfrentan esta difícil situación de padres irresponsables, Jesús, que las abandonan a su suerte. Sí, porque al final los niños terminan criándose, ¿no? Y Claro. y esa carga termina para la madre casi, pues en un 90%, justo decían en los considerandos de la ley. Sí. En un 90% las madres terminan con esta carga. Las madres y sus familias, porque terminan generalmente con el apoyo de las familias de la mamá, y pues al final los niños se logran o terminan ahí en ese apoyo. Por eso es que se busca que esto termine siendo para equilibrar las cosas, ¿no? En algunos casos la cosa va al revés. También puede ser que en algún tipo de sentencia sea deudora alimentaria, porque las circunstancias sí, pero son las menos, ¿eh? Eso va del orden del menos del 5%. ¿Conoces algún caso? Sí, ¿Sí? Por ejemplo, que una familia tuvo un accidente, el padre, él quedó en una situación de paraplegia, quedó ella en responsabilidad de las familias por así, y ella pues ya no quiso tener esa responsabilidad, se fue. Y pues las cosas. O sea, se fue y dejó a los hijos. Sí, y el padre también en una situación. Y el padre una silla de ruedas. Así es. Entonces, pues son situaciones, ¿no? Sí, las sí, menos, claro. por supuesto. Sí. Entonces no puede generar eso, pero bueno, ahí también la ley contempla cierto tipo de situaciones. Pero bueno, esa es una de 1000, no sé cuántas, pues, ¿no? Es las menos. Pero bueno. Sí. Aquí decía Rogelio, por cierto, Rogelio Félix, esa reforma incluye a mujeres que dejan al esposo con sus hijos. El caso deudores y deudoras alimentarios. Eso es para todos. Pues. Juan. Sí, es para todos. El trámite, si quieren hacer pasaporte, tanto hombres como mujeres van a tener que hacer ese trámite de ir a abrir el registro a que te den esa carta de no adeudo para tramitar. Entonces, por eso me refiero a que hay que cuidar muchísimo una buena idea cómo termina desvirtuándose y que la gente no esté en contra, porque ahorita suena muy bonito, pero ya en la operación misma de la ley vamos a ver, número 1, ¿quién va a operar el registro? Número 2, ¿hay presupuesto para operar el registro? Porque ya saben que los diputados luego aprueban leyes y no les dan presupuesto a lo que aprueban.
Número 3, ya está seguramente viendo la parte jurídica varias personas de cómo protegerse. Ya está el gobierno listo para entrar a las controversias constitucionales que haya. Toda una situación que se va a venir jurídica interesante, vamos a ver en qué termina. Y al final del día es eso, proteger a los niños y que tengan pues, a ver, Armando, protección. dice aquí el señor González, dice, si así los muchachos no se quieren casar, dice, ¿no? Ahora menos. Con todo esto. Y que pues se echen una buena pensada. Es la otra, y ahora no van a querer Es que trabajar porque no tengo identificación. Pues ¿para qué trabajo? Pues si no tengo identificación. Armando. Sí. Es que también aplica para parejas que forman una familia sin estar casados. Por lo civil. Pero no es casarte, es tener No, hijos. no es casar, por eso es tener ¿Casarte hijos. qué? Sí, pero para Está casarte Si tú vas a le- necesitar esto, pues. Sí, ¿Sí? pero Sí. hay personas, hombres, vamos a decir, sí, que reconocen a sus hijos en una relación libre, con una persona, con una mujer que vive en relación libre, y puedes reconocer tus hijos muy bien. Y ahí genera automáticamente el derecho del hijo cuando lo estás reconociendo. Lo puedes registrar como tuyo, aunque no estés casado con la mujer, ¿no? ¿Que no? ¿Cuál? A ver, los hijos lo puedes registrar como tuyos o no, y si existe Sí. un juicio de cualquiera de los dos padres, Sí. puedes. Aquí estamos de regreso en la mesa de análisis hablando de los deudores de pensión alimenticia y las nuevas medidas que ha aprobado el Senado de la República para sancionar. Bueno, Jesse, como no pudiste participar acá por cuestiones del enlace, vamos a regresar contigo. Aquí comentaba Armando, preguntaba si una persona que no se casó, tuvo un hijo, aún así puede registrarlo a su nombre y efectivamente pues ya es el reconocimiento de la obligación que tiene de pagar pensión alimenticia sin necesidad, yo le agregaría, de que se presente un juicio, ¿sí? Al respecto. Hay casos así, sí, eso se llama responsabilidad. Jessy, vamos contigo. Así es, Víctor. Es muy importante de que sí debe haber una demanda del reconocimiento de la paternidad. Y en el proceso es que se tiene que realizar también una prueba de paternidad, que son esos estudios de laboratorio de ADN o de identidad genética. Se debe de pagar, la parte interesada es la responsable de pagarla porque es la que está solicitando pues tener una obligación o el derecho a la identidad de paternidad. Cuando hay un incumplimiento, ¿no? Cuando hay un incumplimiento, pero incluso cuando hay el interés de que se dé el reconocimiento, sí es necesario que lo pague, ya que se dé el resultado. Aquí sí es importante, si la otra persona se opone, en este caso si es un padre y la madre se opone, el resultado da que sea positivo, entonces sí la otra parte tiene la responsabilidad de pagar parte de este resultado de laboratorio o el estudio de laboratorio, sí debe de hacerlo. Es muy importante que las leyes no piensan en si se trata de un hombre o una mujer, en temas de niños. Aquí lo importante son los menores y en ese sentido es como se ha buscado legislar y realizar reformas para brindar y garantizar los derechos de los niños. Dejemos de un lado que si se trata este combate que hay, que si es un hombre o una mujer o es una madre que no, que dejó a los hijos, no. Aquí lo importante es que las autoridades están buscando blindar a los niños por la enorme cantidad de menores que en verdad Bueno, ahorita no comen. Ya ni diste estudian. respuesta entonces a la pregunta que planteó acá Marisa a través de Facebook, que decía, bueno, y los papás que no quieren reconocer a sus hijos, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo le pides la pensión? Juicio, se llama juicio de paternidad. Que vayan al juzgado familiar, porque mucha gente desconoce incluso a dónde ir. Que vayan a un juzgado familiar. Eso te iba a preguntar, ¿dónde? En un juzgado Familiar. de lo familiar. Ahí le van a apoyar, porque además es la instrucción en estos casos, todo el apoyo a, pues en este caso, la persona que está... Es un proceso medio largo, reclamando. ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Pues cuando se quiere no es tan largo, ¿eh? Desgraciadamente muchos juzgados están saturados. Sí, ese es el también, problema. Sí. Vamos contigo, Jesús. Sí, ahora, A ver. el que está siempre, las leyes van de avanzada, ¿no? Y están pensando en cómo hacer justicia para todos estos menores, que son muchos, como estamos viendo, que no tienen el apoyo de quienes deberían tenerlos. Generalmente los padres, pero bueno, como hemos visto, también hay pues madres que no están cumpliendo con su obligación, pero en amplia cantidad son padres, son hombres los Sí. que están dejando de cumplir con sus obligaciones. Digamos que ¿no? 9 de cada 10 fácil. Sí, fácil, ¿no? Ahora, pero siempre va a haber trucos, ¿no? Yo nada más me pongo a pensar, en aquel que esté pensando en pagar un abogado, es decir, gastarse su dinero
en ver cómo hace el truco para evadir la responsabilidad del pago de sus obligaciones y prefieren meter controversias constitucionales y empezar ahí, en lugar de pagar lo que les corresponde, que es la pensión para el alimento, el calzado, el vestido, la educación de sus hijos. Yo creo que al final de cuentas, Víctor, yo creo que la vida les va a terminar cobrando este tipo de fechorías, porque al final de cuentas el que va mal por la vida mal terminará pagando, ¿no? La pagas, definitivamente. Pero creo que está muy bien que las leyes vayan así, en este sentido, poniendo las cosas más difícil para aquellos de que por sí van en la vida haciendo cosas que no se deben hacer. A los hijos hay que protegerlos y además, si no lo quieres hacer por la buena, terminarán para eso está la ley, por la mala, ¿no? Para eso está la ley. A ver, Lupita aquí en YouTube dice, no tienen la mínima idea de abordar el tema algunos analistas. Deberían invitar a profesionistas especializados. Lupita, ¿en qué parte? ¿Cuál? ¿En qué parte de lo que se ha dicho aquí nos interesa en verdad? No crea que estamos rechazando su crítica, pero es muy general, no tienen la mínima idea. Acá comenta algo más. Investigación de la paternidad. Ya Jesse Jauregui abordaba ese punto. Sí, mira, acá también Carlos Valencia también en YouTube. Una copia más de Estados Unidos, esta ley de manutención de los hijos. Como que no le gusta mucho el tema, así lo percibo. Dice Carlos, ya le copiaron esta ley a Estados Unidos. Pues si es bueno, pues adelante, ¿no? Pues, bueno, ya las leyes son estatales, no federales, ¿no? En este tema. Pero en ¿no? esa parte de la protección de niños, niñas, adolescentes, sí, son estatales, ¿no? Creo que a nivel mundial se ha avanzado mucho en ese terreno, ¿eh? México también. Sí, ahorita decía Jesús de que estaba pagando abogados, le sorprenderían quién fue el que presentó la acción de inconstitucionalidad por el tema de las candidaturas. Fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Hidalgo. O sea, fue la Comisión Estatal. Ellos presentaban la acción de inconstitucionalidad. Al final del día. Bárbaros, están ahí para defender los derechos. Sí, lo que pasa es que fue a solicitud de una persona, entonces tienen que participar de eso. Perdieron por fortuna. Sí, así es, pero al final del día fue una institución la que solicitó más que una persona. Por eso digo, insisto, no crean que va a ser sencillo, porque seguramente va a haber varias acciones de inconstitucionalidad. Yo sigo diciendo, el pillo que no quiere pagar va a decir, bueno, ya no, te decía Jesús, el INE, no, lo que dice la ley es identidad, no habla de pasaportes y eso, habla de acceso a documentos de identidad. Entonces ahí tendría... La credencial de así es, porque está reconocida incluso ya por jurisprudencia de la Suprema Corte. Así es. Bueno, entonces en ese sentido los pillos, ¿qué es lo que harían? Dirían, pues no tengo identificación, no puedo abrir una cuenta de banco, no puedo conseguir trabajo, pues ahí quítanme lo que quieran quitarme, ¿no? Baquetones de ese nivel, porque también hay niveles, ¿verdad? Ahí sí, no, no creo que haya de eso. Ese es el problema. Yo pregunto en serio, ya a ese nivel de baquetonada. Sí, hay mucha gente, por ejemplo, que prefiere no trabajar, yo conozco a varios, para que no les quiten no les quiten. ¿Y de qué vive? No, pues de la economía informal, o sea, no quieren conseguir un trabajo de afiliación al IMSS, se van a la economía informal. Por eso insisto, yo si me preguntaran a mí, yo le hubiera atorado más en los impuestos, créditos fiscales y la parte penal. Así todavía lo comprometes más, porque esto lo único que está haciendo es darle más herramientas a los baquetones que se hagan patos. Y más trabajo a los abogados. Y más trabajo, eso sí, mucho trabajo a los abogados. Trabajo. Armando. Sí, ahorita me llamó la atención lo que comenta Jesús, porque yo también coincido de alguna manera con esa percepción y con esa cuestión de cómo la vida finalmente se encarga de cobrarte tus faltas. Así es. Pero dice, pues se cargará la vida. Pero mientras la vida les hace pagar sus consecuencias a estas personas, a sus incumplidos, que sean las leyes mientras tanto las que se encarguen de hacerlo y no esperar a que sea la vida la que les cobre esa factura. Yo creo que se deben promover sanciones del orden penal, civil y administrativo, por supuesto, para proteger a los niños, niñas, sí, efectivamente, pero que no sea para ganar notoriedad, porque están muy establecidos ya las obligaciones y le siguen abonando a algunos diputados en aras de quedar bien, porque ahorita el tema importante es la defensa de las mujeres, por supuesto los niños y otras situaciones que hay en el transcurso de este desarrollo humano que estamos viviendo, bien. El desarrollo social. Gilberto dice, a mí no me reconocieron y en la vida jamás vio por mí. Su madre, me imagino. Pues eran otros tiempos, otras circunstancias, otras leyes. Es durísimo. Acá también nos comentan, dice, a puro batallar, dice Rogelio Ibarra, y seguir pidiendo prestado para ir al juzgado, dice
No tiene para la canasta básica, menos para pagar abogados, por favor. Por eso el éxito de la pensión a las madres solteras. Por eso tiene éxito. Apoyo social del gobierno federal. Acá Otoniel dice, también para poder cumplir los hombres con la paternidad necesitan no subir el precio de la canasta básica, mejorar los sueldos, dice, piensen en la situación económica. Douglas también dice que su hija le puso una demanda de pensión alimenticia al hombre, no estaban casados, pero tuvo 2 hijos. Claro. De hace 10 años, uno tiene 11 años ya, el otro ya tiene 18. Cuando dio algo nunca dio su respuesta, era no tengo trabajo, y hasta ahora no han respondido. Jessy. Con mucho cuidado, padres o madres, igual. Recuerden que el tema de pensión alimenticia también es retroactivo y por esa razón hay varios que están en la cárcel. Del 2016, solamente quiero hablar de este fenómeno, Víctor. ¿Qué tanto le importa a un hombre, a una mujer, el no pagar una pensión alimenticia? Del 2016, que a mí me consta de órdenes de aprehensión que ha girado los jueces por el tema de el cumplimiento de obligaciones familiares ejecutadas por la UNESA, que es la unidad especializada en aprehensiones de la Fiscalía. La mayoría, del 2016 hacia el 2018, antes de las modificaciones del tema penal, Víctor, eran por ese sentido hombres que se salieron de trabajar, la mayoría hombres, hicieron algunas situaciones legales con sus abogados y sus patrones, como es también disminuir su salario para no pagar una pensión tan alta, y ellos, hay bastantes hombres, solamente hay que checar con Fiscalía cuántas personas que están en los penales, solamente en Sinaloa, están por incumplimiento de pensión alimenticia y su interés es no pagar, y algunos prefieren continuar en las cárceles a salir y tener que pagar. Esos son unos verdaderos baquetones de plano. Jesús, estamos cerrando. Yo creo que las acciones están ahí y creo que son positivas. La primera es que no te vas a poder casar. Si eres un baquetonazo de esos, estás en la lista, no te vas a poder casar. Ya vas de gane, ¿no? Digo, ya va de gane para la próxima víctima, porque al final va a terminar siendo eso, ¿no? Atención, mujeres, pues ¿no? Ahí está la lista, búsquenlo en la listita. Bueno, ahí yo voy a referir un poquito. Hay varias mujeres también que las conozco también, que son las que piden que no les paguen la pensión alimenticia a los hijos del primer matrimonio. Pues son casos también, sí hay, pero sí hay también, ¿no? Claro que hay de esas. Pero la lista hay que buscar. Ahí está la lista. En la Ciudad de México, que es la que tuve la oportunidad de ver, ahí está, ¿no? Si alguien ahí tiene, se va a casar. Por ejemplo, en la Ciudad de México vamos a ver, está la lista. Vamos rápidamente. Jessy, tú sabes, Jessy, porque has dado seguimiento a este tipo de temas, ¿dónde pueden encontrar la lista de deudores de pensión alimenticia? Eso es muy importante. Sinaloa, Víctor, aunque se hizo una modificación, ya lo decían, está cerrado. Solamente el único abierto es de la Ciudad de México. Es después de un juicio. En el caso de Sinaloa, de acuerdo al Código Familiar, son 90 días por incumplimiento de pensión alimenticia. Debe de irse al registro. Sí está el instrumento, más no el proceso. Por eso la relevancia que exista un registro nacional. Yo felicito a las autoridades y ojo, nada más para cerrar ya mi participación, Víctor. Hace días leía la historia extraordinaria de una mujer, albañil, plomera, payasita, lo que sea, con tal de cuidar a sus hijos, de sacarlos adelante. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos hombres no se quieren hacer responsables de ellos. Sí, desgraciadamente hay de esos casos. A ver, vamos contigo, Juan. Cerramos. Sí, bueno, de acuerdo, 100% con el registro. Sí creo que debe existir este registro. Mucho cuidado nada más en la parte jurídica legal. Creo que algo bueno puede desvirtuarse y terminar, como dice Víctor, dándole más trabajo a los abogados y no solucionando el problema de fondo. Creo que tenemos que tener más atención. Al final del día, ¿qué buscamos? Que los niños estén protegidos. En ese sentido hay que revisar bien nuestras leyes. A ver, dice Rogelio Ibarra, perdón. Adelante. Soy deudor, dice Rogelio. Deudor. Sí. Vivo con mis hijos, dice, pero no me alcanza para los gastos del hogar. ¿Qué puedo hacer, Rogelio? Pero vive con los hijos con los que tiene la... Sí, vive con sus hijos. Puede ajustarse y puede ajustarlo con su abogado, con el juez, porque si él está ahorita con sus hijos... Y hay que pagarle al abogado. No, porque al final si él tiene ahorita a sus hijos, pues él está cubriendo la pensión justamente por esto, ¿no? Nada más hay Antonia Burgos dice, mi hijo, dice Antonia, su hijo paga manutención, paga pensión alimenticia. Pero si los niños ocupan algo extra, quiere, dice la señora, el dinero aparte de lo que paga de la pensión.
Si no están del acuerdo ante el tribunal, puede bien perfectamente decir, Usted ¿no? si paga la pensión que establece la ley, usted está cumpliendo. Sí, lo otro es extra, finalmente. Eso sí. Samantha López, sus hijos son reconocidos y nunca pidió pensión alimenticia. Siempre, dice, estaba enfermo o no trabajaba. No son reconocidos. Son reconocidos, tiene acta, pero nunca no, le han pagado. pues Sí. puede demandar. Cerramos, Armando, contigo. ¿Alguna reflexión, alguna frase para cerrar? Pues, Víctor, la realidad de las cosas es que termino como inicié. Es la obligatoriedad de los padres y de las madres también con los hijos es sagrada. Debe Un ser asunto vista moral. un asunto moral completamente. No necesitas obligarlos. Yo creo que el padre muchas veces puede tener incapacidad financiera y económica, como hay muchos, y no les alcanza pues para atender los reclamos. Pero con los de niños. baquetones, ¿qué Pero, haces? pero Sí. ahí es donde entra el tema, pues. Hay unos también que sí tienen de sobra y no quieren. No. No, ok. En Es que ese- no necesitas tener de sobra, sencillamente No, tienes por la eso. obligación. Lo que Hay dice unos la que no ley. tienen. Oye, Lo que establece la ley. Para cumplir, y hay otros que tienen de más, pero muchas veces ninguno de los dos puede, y deja que quedan los niños desprotegidos ahí. en ese Aguántame caso. 30 segundos. O también Jesús. el colmo, Víctor, los Sí. que no terminan criando los suyos, por terminar criando ajenos, ¿no? También está. Uy, esa es otra, sí. Cada quien, pues, ¿no? Cada Cada quien quien. su vida, pero hay que Sí. cumplir, si no... Con la ley, ya. Sí, y de atención, mujeres, tengan mucho cuidado con quién van a tener hijos, ¿sí? Es su vida, cada quien es, Sí. pero tengan cuidado. Nos vamos, Jesús, muchas gracias. Buen día. Jessy, muchas gracias, Jessy. Gracias, Víctor. Gracias. Nada más, sin Sí. antes, también un mensaje a las mujeres. Recuerden que el tema del pago de la pensión de alimenticia no es para ellas, es para sus hijos. Claro. Acepten, porque es un derecho de sus hijos. Muy importante aclaración. Armando, muchas gracias. Gracias, Víctor, Gracias, hasta la Juan. tarde. nos vemos. Y gracias a toda la producción, todo el estado, muchas gracias a todo el equipo y por supuesto gracias especialmente a usted por su compañía. A la 1 de la tarde le esperamos con más noticias en línea directa, información de verdad. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.